Bien, veamos este segundo ejercicio y bueno, el problema dice así, ¿eh? Una placa rectangular AB, que ustedes pueden ver la placa, dice mostrar en la figura, tiene 4 metros de altura, acá pueden ver la altura, y 6 metros de ancho, o sea, es el fondo, ¿no? Es el fondo que nosotros no vemos porque es la vista de perfil, ¿no? Dice bloquea el extremo de un depósito de 3 metros de profundidad. Bueno, acá pues, ustedes pueden ver pues que hay 3 metros de profundidad del fluido, ¿no? Y dice pues si la placa está articulada en A, acá está articulada en A, y el extremo inferior dice que el extremo inferior, o sea, esta base de acá, dice que está sostenida por una pared horizontal, dicen, esta es una pared, bueno, esta es una representación gráfica, pero dice que es la representación de una pared horizontal. Determina, dice, el módulo de la fuerza en B ejercida por el muro de contención. Ya, entonces, lo que nosotros nos piden es calcular, digamos, ese muro de contención en este punto, ¿no? Bueno, para eso tenemos que hacer nosotros nuestro diagrama de cuerpo libre. Bueno, dice que es una pared horizontal, ¿no? Bueno, si es una pared horizontal, más o menos, no tan pegado a la base, esta flecha para nosotros representaría pues la fuerza que ejerce la pared horizontal a esta compuerta. Creo que lo dibujé un poco grande, vamos a borrarlo acá y esa sería la fuerza resultante. O no, la fuerza resultante no, sino la fuerza de la pared, ¿no? Que vamos a llamarla pues F, ¿no? Bueno, la otra fuerza sería, bueno, más o menos dibujando un triángulo. Vamos a dibujarlo con un color bastante bajo. A ver, por acá, ¿no? Y este es tu triángulo de fuerza, lo ubicamos más o menos su centro, ¿no? Con los puntos medios. Y más o menos a esta altura está su baricentro. Por acá, ¿no? Entonces, a esta altura estaría actuando la fuerza del fluido, que para nosotros puede ser la fuerza resultante, ¿no? Mira, tenemos dos fuerzas horizontales, por ende también acá habría una tercera fuerza, ¿no? Que, bueno, vamos a llamarle pues reacción R, ¿no? Ahora, la idea es y a qué distancia se encuentra, ¿no? Entonces, para ver las distancias, no voy a trazar esta vertical. Borramos esta parte y borramos esta parte. Mira, todo vale 3 metros. Y de ese 3 metros, esta distancia es la tercera parte, o sea, vendría a ser 1 metro, ¿no? Entonces, esto vendría a ser 2 metros. Y nuestra área, o sea, el área que está en contacto con el fluido va a ser esta de acá. Este, digamos, va a ser el área que está en contacto, o sea, de toda la placa, no toda la placa está en contacto con el fluido, ¿no? Sino solamente una parte nada más, y esa parte es esta de acá. Entonces, ella va a ser nuestra área. Ya, muy bien, ya tenemos estas representaciones gráficas. Ahora lo que nos piden es el módulo de la fuerza de muro de contención. Ya, bueno, entonces colocamos acá arriba. Nos piden calcular la fuerza F. Bueno, supone que esta placa está en equilibrio, ¿no? Bueno, no se traslada porque está fijo, ¿no? Bueno, como está articulada, estas fuerzas lo que hacen es a esta placa van a tender a rotarlo, ¿no? Pero como no rota, está en equilibrio. Bueno, ese equilibrio debe ser equilibrio de rotación. Tenemos acá del equilibrio. Del equilibrio de rotación, a ver.
Del equilibrio de rotación, bueno, ustedes saben que el momento total lo conocía también como momento resultante. Pero obviamente respecto de este punto tiene un nombre, ¿no? Se llama centro de momentos. Entonces, respecto de centro de momentos, esto va a ser cero, ¿no? Y respecto de centro de momentos, la reacción no genera ninguna rotación, porque para calcular momento tiene que tener fuerza por su distancia perpendicular. Y la distancia del centro de momentos a la fuerza. Pero como el centro coincide con esa fuerza, no hay distancia, ¿no? Entonces la distancia para esta reacción es cero. No es que no actúe la fuerza, no, la fuerza sigue actuando, lo que se anula simplemente es el efecto, ¿no? Bien, entonces vamos a tener dos fuerzas, ¿no? Esta fuerza resultante, entonces vamos a tener entonces que el momento resultante será el momento de la fuerza resultante respecto de la más el momento de la fuerza F, pero también respecto de la. Ahora, lo otro que tenemos que ver es en qué sentido lo hace rotar. Entonces, esta fuerza respecto a este punto A, más o menos, muchachos, lo vas a rotar en este sentido. Y esa otra fuerza, más o menos a esa placa, lo vas a rotar en este sentido. Bueno, en este sentido, ¿no? En este sentido, y esta fuerza en este sentido, ¿no? En forma independiente. Bueno, esto va a ser en sentido antihorario, ¿no? Si es sentido antihorario, este momento es positivo. Y este momento va a ser en sentido horario, ¿no? Si es sentido horario, este momento es negativo. Entonces reemplazamos el FR, lo hace rotar en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Fuerza resultante por la distancia. Pero la distancia es de la fuerza al punto de aplicación. Como este es 3 metros y este es 2 metros, eso tendría pues 3 metros, ¿no? Más. La otra fuerza lo hace rotar en sentido horario, entonces sería menos la fuerza por la distancia. Pero la distancia de la fuerza al punto de aplicación, esto vale 3 más 1, 4, ¿no? 4 metros. Eso de acá va a ser 0, ¿no? Bueno, acá verán esta unidad del metro. Con esta unidad del metro se va a cancelar. Ahora, tener en cuenta acá algo muy importante, ¿no? De que esta fuerza es la fuerza resultante. ¿Y cómo se calcula esa fuerza resultante, no? Eso lo vimos hace un instante. Es así, ¿no? Es el peso específico del fluido, en este caso que es agua, por la profundidad, por el área. Todo eso de acá en sobre 2. Esto lo colocamos en una nube. Entonces reemplazamos. Si reemplazamos, entonces tenemos así, ¿no? Entonces, el FR, bueno, es fuerza resultante que es peso específico del agua, ¿no? Y el peso específico del agua, bueno, el agua va a ser, o sea, esto de acá, va a ser densidad del agua por la gravedad. Pero la densidad del agua es 1000, la gravedad es 9,81. 9,81 por 1000 te genera 9810. O sea, tenía 9810, ¿por qué? Por el H. ¿Quién es el H? La profundidad. La profundidad es esta de acá, la del agua, 3 metros. ¿Por quién? Por el área. Pero el área va a ser el área de esta de acá, o sea, 3 metros por el ancho, dice el ancho 6. Entonces sería 3 por 6. Todo esto de acá sobre 2 y por la distancia, ¿no? La distancia que es 3. Bueno, más por menos, acá te queda menos 4 veces F. ¿Y eso a quién igual es? Esto igual a pues a 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá es cuestión de operar.
Operando esa fuerza que ejerce digamos, la pared vertical hacia esta fuerza F, su módulo te va a salir 198, coma, 65 kilonewton. Ese sería el módulo de esta fuerza, ¿no? Muy bien, entonces te ha pedido calcular esa fuerza digamos, de la pared de apoyo, ¿no? Hemos dibujado la fuerza resultante. Luego, para determinar su módulo, hemos aplicado segunda condición de equilibrio. Hemos reemplazado la forma equivalente de cómo calcular fuerza resultante. Hemos reemplazado y operado, pues esa sería la respuesta, ¿no? Bueno, ya muchachos, nos vemos en otra ocasión en función a este problema. Bueno, cuídense.